Un guión documental para historial verificado. En algún lugar de la Francia ocupada, en el otoño de 1943, un operador de radio alemán se sentó frente a su equipo y recibió una transmisión. Era nítida, era precisa. Llevaba los códigos de autenticación correctos. Llegaba en la frecuencia correcta. Sonaba exactamente igual que todas las demás transmisiones que había recibido del alto mando alemán en los últimos 3 años. Así que él lo transmitió. Y las órdenes se propagaron a través de la red de comunicaciones de la Wehrmacht, ramificándose y multiplicándose, llegando a comandantes de unidades, estaciones de retransmisión y salas de operaciones a lo largo y ancho de la Europa ocupada. Las órdenes eran completamente falsas, cada palabra de ellas, y el responsable de esa mentira no era un espía, no era un criptógrafo, no era un general, ni un científico, ni un ingeniero. Era un dentista de la región central de Inglaterra que, 18 meses antes, había escrito una carta al Ministerio de Guerra británico que fue ignorada cortésmente. Nadie se rió de su idea el 6 de junio de 1944. Para comprender por qué lo que hizo este hombre fue tan extraordinario, primero hay que entender lo que los nazis habían construido. Porque la red de comunicaciones militares alemana no era simplemente un conjunto de radios y líneas telefónicas. Para 1942, el Wehrmachtnachrichtenwesen, el sistema de comunicaciones de las Fuerzas Armadas, era una de las arquitecturas de comunicaciones más sofisticadas, complejas y brutalmente redundantes jamás construidas. Era una máquina diseñada en torno a una única obsesión, que ningún enemigo pudiera silenciarla. En su máximo esplendor se encontraba el dispositivo de cifrado Enigma. Casi todo el mundo conoce Enigma, el codificador electromecánico que transformaba texto alemán en blanco en lo que parecía ser ruido aleatorio. Una configuración diferente cada día, con más de 158 quintillones de configuraciones posibles en cualquier momento. Los criptógrafos de Bletchley Park, entre ellos el legendario Alan Turing, habían descifrado elementos de Enigma. Esa victoria fue real, pero también fue estrecha, frágil y perpetuamente amenazada. Cada vez que la inteligencia aliada avanzaba en el descifrado de Enigma, los alemanes añadían una nueva capa, nuevas configuraciones de rotores, nuevos protocolos operativos, procedimientos de seguridad adicionales. Descifrar el mensaje Enigma del día anterior no garantizaba poder leer el del día siguiente. El muro se reconstruía constantemente. Debajo de Enigma se encontraba algo aún más formidable: el sistema de cifrado Lorenz, a que los criptógrafos británicos apodaban en privado Tunny. Mientras que Enigma utilizaba 3 o 4 rotores, Lorenz utilizaba 12. Si Enigma codificaba las comunicaciones tácticas de campo, Lorenz encriptaba el más alto nivel de mando estratégico, las conversaciones directas entre Adolf Hitler y sus mariscales de campo, entre los comandantes de los grupos de ejércitos alemanes y Berlín. Descifrar un solo mensaje encriptado con Lorenz, incluso con los recursos de Bletchley Park, podía llevar semanas. Para cuando la información era legible, a menudo ya era demasiado antigua para actuar en consecuencia. Y bajo ambos sistemas de cifrado se extendía la infraestructura física de la red. Miles de kilómetros de cables telefónicos subterráneos que atravesaban cada territorio ocupado. Estaciones repetidoras de radio ubicadas en cimas de colinas, granjas requisadas y búnkeres fortificados en Francia, Bélgica, los Países Bajos, Dinamarca, Noruega y el norte de África. Los alemanes habían estudiado la Primera Guerra Mundial con una atención obsesiva. Sabían que la interrupción de las líneas telefónicas había paralizado ejércitos enteros en 1914. Por eso, incorporaron redundancia en todo. Si se destruía una estación repetidora, la señal se redirigía automáticamente a través de otra a 3 kilómetros de distancia. Si se cortaba un cable, la comunicación se desviaba a la radio. Si se bloqueaba la frecuencia de radio, los operadores cambiaban a frecuencias alternativas. Si se bombardeaba el edificio de comunicaciones, las unidades móviles se desplegaban en cuestión de horas. La red estaba diseñada para resistir cualquier ataque y seguir funcionando. Para 1943, la campaña de bombardeos estratégicos aliados había destinado considerables recursos a la infraestructura de comunicaciones alemana. Los resultados fueron, por decirlo suavemente, decepcionantes. Bombardear torres de radio era técnicamente difícil. Eran delgadas, estaban camufladas y, por lo general, se reconstruían en 48 horas. Bombardear estaciones repetidoras fijas era más efectivo, pero mostraba a los alemanes sus puntos débiles, invitándolos a reforzarse. Y el problema de fondo era uno que ningún bombardeo podía resolver.
La destrucción física por sí sola jamás podría silenciar las ondas de radio. Los alemanes contaban con suficientes transmisores móviles, suficientes canales de respaldo y suficiente flexibilidad operativa como para que, incluso si se arrasaban todas las torres de Francia, la Wehrmacht encontraría la manera de seguir comunicándose. Los servicios de inteligencia aliados habían llegado a una dolorosa conclusión. Destruir la red de comunicaciones alemana era imposible, ni por la fuerza, ni mediante bombardeos, ni mediante sabotaje, no de forma completa ni decisiva. Lo que se necesitaba era algo completamente distinto, algo que ningún estamento militar en la historia había logrado jamás a gran escala. No hacía falta destruir la red, había que corromperla, infiltrarse en ella, convertir la propia infraestructura de comunicaciones del ejército alemán en un instrumento de destrucción, hablarles con su propia voz y contarles mentiras que creyeran por completo. El problema era que nadie sabía cómo hacerlo. Nadie, excepto un dentista de 42 años llamado Dr. Jeffrey Thomas Mead. Mead creció en Coventry, hijo de un relojero, y de su padre heredó algo que ninguna educación formal puede enseñar de forma fiable, una hambre específica, casi física, por comprender cómo funcionaban las cosas. No solo qué hacían, sino el mecanismo interno, la lógica invisible. Relojes, motores, radios, circuitos eléctricos. De niño desmontaba todo lo que caía en sus manos y lo volvía a montar, generalmente mejor que antes. De adolescente construyó una radio de cristal funcional con componentes recuperados, en una época en la que eso requería un conocimiento técnico genuino. Cuando llegó a la Universidad de Birmingham a finales de la década de 1920, se sintió atraído por la química de los materiales, la forma en que las diferentes sustancias conducían, resistían o transformaban la energía. Y fue este interés, más que cualquier atracción por los dientes en sí, lo que lo llevó a la odontología. Porque la odontología, en su nivel más fundamental, es ciencia de los materiales. Es la química de cómo se comportan las sustancias dentro de un entorno biológico, bajo presión, en presencia de humedad, calor y señales eléctricas. Y el material que dominó la vida profesional de Mead, el material con el que trabajaba a diario en la consulta de la calle principal de Coventry que dirigía desde 1932, era la amalgama, plata, estaño, cobre y mercurio, combinados en una aleación que era económica, duradera y conductora de electricidad, el material de obturación estándar de la época. Y entonces los pacientes de Mead empezaron a oír cosas. Comenzó como una rareza, una curiosidad que notó y desestimó discretamente. Los pacientes, no todos, pero sí un subgrupo notable y recurrente, salían de procedimientos que implicaban empastes de amalgama recientes y reportaban sonidos extraños. Música, decían, voces, un zumbido bajo y rítmico. Al principio, Mead atribuyó estos informes a los efectos residuales de la anestesia, a una confusión auditiva temporal, a la clase de desorientación sensorial leve que a veces producen los procedimientos dentales. Pero los informes seguían llegando, demasiado consistentes, demasiado específicos, demasiado coherentes para ser simplemente desorientación. Estos pacientes estaban oyendo algo real. Lo que sucedía, como Mead llegó a comprender mediante una documentación minuciosa y una experimentación privada cada vez más obsesiva, era física. La amalgama dental, como compuesto metálico, actuaba bajo ciertas condiciones como un rectificador de radio rudimentario pero genuino, esencialmente una válvula unidireccional para la corriente eléctrica. La mandíbula, saturada de saliva y en contacto eléctrico directo con el sistema nervioso, proporcionaba una conexión a tierra biológica. El resultado era una antena accidental, involuntaria y completamente involuntaria. Los pacientes no alucinaban. Recibían emisiones de radio reales. Sus propios cráneos actuaban como receptor, y sus empastes de amalgama realizaban la función que la galena y el filamento de un receptor de cristal desempeñaban en una radio diseñada específicamente para ello. Esto, en sí mismo, era una curiosidad digna de un párrafo en una revista de odontología. Una anécdota interesante. Un truco de magia de la ciencia de los materiales. Pero Jeffrey Mead no podía quedarse de brazos cruzados ante una curiosidad tan interesante. No estaba en su naturaleza. El hijo del relojero había heredado la manía de su padre. Tenía que desmontar el aparato y ver para qué más podía servir. Los experimentos comenzaron en la consulta fuera del horario habitual. Después de que el último paciente se hubiera marchado, después de que su recepcionista se hubiera ido a casa. Oscilloscopios prestados.
componentes de radio recuperados de una tienda en el mercado de Coventry. Notas que, para cualquiera que las viera, parecían sorprendentemente parecidas a gráficos dentales inusualmente complejos. Su asistente dental, una mujer paciente llamada la señora Dorothy Hobbs, que había trabajado con él durante 11 años, dijo más tarde que había notado que las luces de la consulta permanecían encendidas pasada la medianoche con creciente frecuencia durante 1941 y principios de 1942, y había supuesto, con benevolencia, que estaba poniéndose al día con el papeleo. En realidad, lo que estaba haciendo era trabajar en una idea tan contraintuitiva, tan alejada del pensamiento esperado de cualquier profesional en cualquier campo establecido, que cuando finalmente la plasmó por completo, cuando se permitió seguir la lógica hasta su conclusión, le temblaban las manos. Si el material metálico en el tejido biológico pudiera recibir transmisiones de radio, el mecanismo funcionaría en ambas direcciones. La física de la rectificación, de la inducción electromagnética, de la resonancia, no se trataba de fenómenos unidireccionales. Y si se comprendieran bien las propiedades resonantes de aleaciones metálicas específicas, si se entendiera con precisión cómo interactuaban las diferentes composiciones de amalgama con los campos electromagnéticos a distintas frecuencias, se podría lograr algo que ningún ingeniero de radio había considerado desde esta perspectiva. Se podría crear un transmisor sin huella digital. Una señal que llegara al receptor sonara exactamente igual que cualquier otra señal en esa frecuencia, nativa, auténtica, insospechada. Lo que describía, en el lenguaje técnico de un dentista que había pasado 2 años leyendo todo lo publicado sobre teoría electromagnética y propagación de radio que la Biblioteca Pública de Birmingham podía ofrecer, era esto: un método para infiltrarse en la red de radio militar cerrada del enemigo, no pirateando sus códigos, ni destruyendo su infraestructura, sino haciendo que las transmisiones aliadas fueran acústica y técnicamente indistinguibles de las auténticas emisiones alemanas. No una imitación. Auténtico. De la nada, la implicación era asombrosa. Y Mea sabía, con la claridad propia de quien ha alcanzado una revelación y la comprende plenamente, que no estaba preparado para afrontarla solo. Necesitaba recursos, necesitaba ingenieros, necesitaba acceso a equipos de transmisión de una magnitud que ningún dentista de Coventry podría adquirir por sus propios medios. Escribió una carta al Ministerio de Guerra. Le agradecieron su interés, pero no volvió a saber nada. Escribió al cuerpo de señales del ejército británico. Recibió una respuesta cortés en la que se explicaba que, si bien se agradecían las sugerencias técnicas civiles, éstas se tramitaban a través de los canales pertinentes. Escribió a la BBC, tras haber oído vagos rumores de que ciertos medios de comunicación estaban relacionados con operaciones gubernamentales clandestinas. No obtuvo respuesta alguna. Y entonces, a través de una cadena de circunstancias que desafía cualquier explicación sencilla, una carta que pasó entre un conocido de la familia y un funcionario del ministerio, un nombre mencionado en una cena en Londres, la coincidencia accidental de 2 trayectorias burocráticas. Su correspondencia acabó en el escritorio del único hombre en todo el esfuerzo bélico británico que estaba en posición, precisa y específicamente, de comprender lo que Geoffrey Mead estaba ofreciendo. Ese hombre se llamaba Sefton Delmer. Dennis Sefton Delmer era, para los estándares de la inteligencia británica en tiempos de guerra, un personaje sumamente atípico. Nacido en Berlín de padre australiano, criado en Alemania y educado tanto en instituciones alemanas como británicas, hablaba alemán con el auténtico acento berlinés y se había reunido personalmente con Adolf Hitler en 1931, entrevistándolo a comienzo del ascenso político que arrasaría un continente. De aquel encuentro salió con la certeza, sin idealizaciones, de que Hitler era peligroso, que iba en serio y que se le podía vencer, pero solo por alguien dispuesto a luchar con la misma implacabilidad y visión estratégica. En 1941, Delmer era el jefe operativo de lo que, dentro del hermético mundo de la inteligencia británica, se conocía como propaganda negra. La teoría era elegante en su deshonestidad. En lugar de emitir contenido aliado obvio, como cuando la BBC les decía a los alemanes que Alemania estaba perdiendo, algo que los alemanes rechazaban como mentiras enemigas en cuanto lo oían, se creaba una programación que parecía provenir de la propia Alemania. Se fabricaban personajes, se construían identidades falsas, se creaba la impresión de una resistencia alemana clandestina, de disidentes infiltrados, de soldados rasos y funcionarios de partido que, bajo su apariencia de obediencia oficial, estaban desilusionados, enfadados y dispuestos a decir verdades que los medios estatales alemanes silenciaban.
La operación estrella de Delmer fue una emisora de radio que él mismo denominó Gustav Siegfriedens, GS1, la cual se presentaba como un miembro renegado del ejército alemán, un oficial de la vieja guardia que afirmaba transmitir información sin censura sobre la verdadera situación del Reich a sus compañeros soldados. Las tropas alemanas la escuchaban de verdad, porque era convincentemente alemana y porque les revelaba cosas, algunas ciertas, otras inventadas, todas estratégicamente útiles, que no podían encontrar en la prensa controlada por Goebbels. La operación tuvo un efecto real en la moral y en el flujo de información dentro del ejército alemán, pero tenía un límite, y Delmer sabía exactamente dónde estaba ese límite. GS1 podía transmitir en general, podía informar, desmoralizar y sembrar dudas. Lo que no podía hacer, lo que sus limitaciones técnicas hacían imposible, era atacar unidades militares específicas, interceptar canales de comunicación concretos o emitir órdenes que los comandantes alemanes realmente obedecieran. Se podía oír, pero no se podía creer en ella de la forma específica, operativa y peligrosa que Delmer necesitaba. Porque todo operador de radio alemán experimentado sabía distinguir una auténtica transmisión militar de una emisora de radio, y la diferencia no radicaba simplemente en las palabras. Estaba en la señal misma. Cada transmisor de radio, independientemente de su potencia o sofisticación, posee lo que los ingenieros denominan una huella digital característica, variaciones sutiles en la modulación, patrones específicos de comportamiento de la onda portadora, pequeñas peculiaridades en la forma de la señal que un oyente experimentado, y los operadores de radio militares alemanes se encontraban entre los mejor entrenados del mundo, podía detectar e identificar como pertenecientes a un transmisor o clase de transmisores específicos. Se podía copiar cualquier código alemán, hablar alemán militar a la perfección, usar cualquier frase de autenticación correcta, y aún así un especialista en señales alemán capacitado identificaría la transmisión como extranjera, como errónea, como enemiga. La instalación aspidistra en Crowborough y Sussex era el transmisor de radio más potente del mundo, 500 kilovatios. Para ponerlo en perspectiva, el transmisor civil más potente de la BBC en aquella época tenía una potencia de 400 kilovatios. Aspidistra podía llegar a todos los rincones de la Europa ocupada. Había sido construido precisamente con este propósito: abrumar, dominar, hacerse oír en todas partes. Pero la potencia por sí sola no bastaba para evitar ser detectada. Aspidistra era ruidosa. No era invisible. Y una transmisión enemiga que simplemente es ruidosa es, sencillamente, una gran mentira evidente. Cuando Delmer leyó la carta de Jeffrey Mead, cuando superó la peculiar forma de plantear la cuestión, la de un dentista que citaba las propiedades de resonancia de la amalgama, para llegar a un hombre que llevaba 2 años pensando exclusivamente en la infiltración de radio enemiga, sintió algo que en el mundo de la inteligencia a veces se describe como una sintonía perfecta. La sensación de que dos cosas que habían estado abordando el mismo problema de forma independiente y desde direcciones opuestas, de repente coincidían. Envió un coche a Coventry. La reunión en Edel, una casa de campo anodina en Bedfordshire que servía como una de las instalaciones de trabajo del Comité Ejecutivo de Guerra Política, no empezó bien. El personal técnico del PWE estaba formado por profesionales, ingenieros cualificados con credenciales sólidas en señales y tecnología de radio. Llevaban meses lidiando con este problema, el de la huella digital, el de la autenticación, y tenían sus propias ideas, sus propios enfoques, su propio escepticismo acumulado hacia los forasteros que llegaban con teorías. Ver a un dentista de Coventry con su elegante traje, portando lo que parecía ser un maletín con diagramas dentales, no inspiró confianza inmediata. Mead explicó su teoría: la resonancia de amalgama, el efecto de antena biológica, la extensión de ese principio a un método de neutralización de la señal del transmisor. Uno de los ingenieros, un hombre del Cuerpo Real de Señales que había trabajado en radio militar desde la década de 1930, lo interrumpió 2 veces para corregir lo que suponía que eran errores fundamentales de la teoría electromagnética. Mead lo corrigió en ambas ocasiones, con precisión y sin mostrar irritación, citando ecuaciones específicas. Se hizo el silencio. El segundo ingeniero, un escocés tranquilo a que solo habían presentado como Forrester y que tenía el porte de un hombre que había acertado suficientes veces como para no necesitar demostrar su certeza, le pidió a Mead que escribiera sus ecuaciones en la pizarra. Mead las escribió. Forrester las estudió durante 4 minutos completos. Luego dijo, con esa sutileza escocesa que encierra un sinfín de significados: «Eso no es imposible».
Para un ingeniero de señales británico en 1942, en esa sala, en ese contexto, esto equivalía a una ovación de pie. La idea central de la propuesta de Meade era la siguiente. El ejército alemán operaba en una red de canales de radio de frecuencia fija cuyas características de portadora eran conocidas por la inteligencia de señales aliada. Habían sido monitoreadas y analizadas durante años. Lo que los aliados nunca habían podido hacer era transmitir en esos canales de forma indistinguible del tráfico militar alemán genuino, debido al problema de la huella digital. Cada transmisor se delataba mediante sutiles características de la señal. Era como la escritura a mano. Si se copian las palabras, un grafólogo aún puede identificar que no es la letra del autor original. La propuesta de Meade no consistía en anular la señal. Ese era el enfoque de Aspidistra, que funcionaba para la radiodifusión pero no para la infiltración operativa, sino en cambiar su carácter por completo. Utilizando componentes intermedios cuidadosamente diseñados, fabricados con aleaciones metálicas elegidas por sus propiedades específicas de resonancia electromagnética, aleaciones que, casualmente, eran los materiales con los que trabajaba a diario, argumentó que se podía crear una etapa transmisora cuya salida careciera de huella digital identificable. Una señal electromagnéticamente neutra, que, para cualquier operador de radio alemán que la recibiera, sonara indistinguible de la auténtica comunicación militar alemana. No una buena imitación, no una copia ligeramente sospechosa. La auténtica. Le dieron una habitación en Edel y acceso al taller. Le proporcionaron componentes. Le asignaron ingenieros que al principio lo observaban con escepticismo y que, con el tiempo, terminaron quedándose con él hasta pasada la medianoche. Se documentaron 7 fallos. El primer intento produjo una señal analíticamente limpia, pero perdió el 40% de su potencia durante la etapa de neutralización. La transmisión era demasiado débil para ser útil operativamente. El segundo intento resolvió el problema de potencia, pero introdujo una distorsión armónica que los equipos alemanes detectarían. El tercer intento eliminó la distorsión, pero creó una anomalía de fase. Los intentos del cuarto al sexto fueron variaciones del mismo proceso. Resolvieron un problema e inadvertidamente crearon otro. Cada fallo más fácilmente caracterizable que el anterior, lo que Meade interpretó como evidencia de que se estaba acercando a la solución en lugar de alejarse de ella. Los ingenieros que trabajaron junto a él describieron posteriormente, en los fragmentos de memorias y testimonios que se conservan de aquella época, algo particular de su forma de afrontar el fracaso. No se dejaba llevar por el pánico. No defendía sus decisiones de diseño anteriores. Cuando una prueba revelaba un fallo, analizaba los datos con calma, formulaba preguntas, volvía a los principios básicos y comenzaba de nuevo. Uno de los ingenieros utilizó la palabra clínico. Otro comentó que le recordaba observar a alguien realizar un diagnóstico realmente difícil, la eliminación sistemática de posibilidades sin perder la fe en que la respuesta existiera. En el octavo intento, utilizando una etapa de neutralización construida con componentes de aleación de plata y estaño que Meade había mecanizado él mismo con tolerancias precisas, la transmisión de pruebas se envió desde Crowborough a una estación de monitoreo ubicada a 64 kilómetros de distancia. 3 analistas de habla alemana, a quienes solo se les informó que estaban evaluando equipos de radio militares alemanes capturados, escucharon la transmisión. Los 3 la identificaron de forma independiente como auténtica comunicación militar alemana. Esa misma noche, Meade escribió en sus notas: 8. Sufficient power continuer. 3 mejoras inmediatas posibles. No celebró. Identificó las mejoras y solicitó 2 semanas para implementarlas. Sefton Delmer escribió más tarde que observar a Jeffrey Meade trabajar fue una de las experiencias más extrañas de una guerra que le había brindado muchas. Lo que le impactó, según contó, no fue su brillantez técnica, aunque era innegable, sino la serenidad que transmitía. La describió como la actitud de un hombre que había estado esperando que surgiera el problema, porque ya sabía que la respuesta estaba en su interior y solo tenía que encontrarla. Lo que Delmer no escribió, en nada que sobreviviera a la revisión de clasificación y a la publicación, fue porque Jeffrey Meade trabajaba con tanta concentración y constancia. Quizás lo habría hecho de haberlo sabido, porque la razón no era el orgullo profesional, ni el patriotismo en un sentido abstracto. Era una tumba en el norte de África. El cabo David Meade, de los Royal Fusiliers, murió en Tobruk en junio de 1942. Tenía 26 años. Su muerte se debió en parte a un fallo en las comunicaciones. Las unidades en el campo de batalla recibieron órdenes contradictorias, en última instancia, fatales,
en un entorno informativo que el enemigo había logrado contaminar. Jeffrey Meade no solo estaba construyendo un mejor sistema de radio, sino que estaba devolviendo a los aliados el arma que se había usado contra su hermano. La estaba orientando en la dirección correcta. Trabajaba como si no tuviera tiempo para fracasar, porque, en efecto, no lo tenía. El despliegue completo de lo que Jeffrey Meade había construido tuvo lugar en la primavera de 1944. La operación para la que sirvió fue el engaño militar más grande y trascendental en la historia de la guerra. La Operación Bodyguard fue la campaña de engaño estratégico aliada diseñada para ocultar al alto mando alemán la fecha, el lugar y la magnitud del desembarco de Normandía. Sus componentes individuales tenían nombres: Operación Fortitude, Operación Quicksilver, e incluían grupos de ejércitos ficticios, información de inteligencia fabricada sobre el orden de batalla, comunicaciones de radio falsas cuidadosamente orquestadas y la manipulación de todos los agentes dobles que operaban dentro del Reich. El objetivo era único: convencer a los alemanes de que, cuando llegara la invasión, se produciría en el Paso de Calais, el estrecho del Canal de la Mancha donde Francia estaba más cerca de Inglaterra, donde la geografía favorecía claramente un asalto a través del canal. Todos los instintos alemanes apuntaban a Calais. La misión de Bodyguard era confirmar esos instintos. El sistema Spidistra, que ahora incorporaba la tecnología de neutralización de señales de Meade en toda su cadena de transmisión, no se limitaba a transmitir a civiles y soldados alemanes como lo habían hecho las operaciones anteriores de Delmer. Por primera vez, operaba dentro de la red de comunicaciones tácticas de la Wehrmacht, transmitiendo en frecuencias reservadas para uso militar alemán, y con una voz que los operadores alemanes no podían distinguir del tráfico auténtico de su propia estructura de mando. En las semanas previas al 6 de junio, los comandantes militares alemanes en Francia y los Países Bajos recibieron comunicaciones a través de sus propios canales seguros que hacían referencia a los despliegues aliados cerca de Calais. Movimientos de unidades, concentraciones de suministros, evaluaciones de inteligencia, todo apuntaba en la misma dirección. Todo reforzaba lo que los alemanes ya sospechaban. Al 15º Ejército Alemán, que defendía el Paso de Calais con aproximadamente 150.000 hombres y representaba la fuerza defensiva alemana más poderosa del oeste de Francia, se le ordenó, en el idioma de su propio mando, mantener la posición. Estar preparados. La invasión principal, cuando llegara, se dirigiría hacia ellos. La noche del 5 de junio de 1944, mientras los paracaidistas de las divisiones aerotransportadas 82ª y 101ª estadounidenses descendían entre la oscuridad y las nubes hacia los campos de Normandía, y mientras 6.939 barcos aliados navegaban por el Canal de la Mancha en la mayor armada anfibia de la historia, el sistema Spidistra estaba transmitiendo los componentes de neutralización de señal que un dentista de Coventry había construido con principios de ciencia de materiales dentales en un taller requisado de Bedfordshire funcionaban a la perfección. Los operadores de radio alemanes a lo largo de la costa, que monitorizaban sus frecuencias, no oían nada inusual, nada extraño, nada que les indicara lo que ya estaba en el aire y en el agua. Se introdujeron coordenadas falsas de las posiciones de la flota aliada en la red táctica alemana. Informes que situaban importantes concentraciones de tropas aliadas en el sureste de Inglaterra, apuntando aún hacia Calais, circularon por canales de confianza para los comandantes alemanes, ya que nunca antes habían mentido. Y las comunicaciones que llegaban al mando del 15º Ejército les decían lo que querían oír. Aguanten. Esperen. La actividad en Normandía era una finta. El verdadero golpe aún estaba por llegar. Lo creyeron. Lo que ocurrió en esas playas fue uno de los combates más costosos y valientes de toda la guerra. Tan solo en la playa de Omaha, las fuerzas estadounidenses sufrieron aproximadamente 2.000 bajas en un solo día. Hombres recorrieron hacia el fuego devastador de las posiciones alemanas fortificadas, que vadearon aguas teñidas de rojo a su alrededor, que cruzaron terrenos expuestos a la intemperie y la violencia. El precio pagado el 6 de junio fue enorme y real, y la historia lo registra con honestidad porque quienes lo pagaron no merecen menos. Pero el 15º Ejército alemán permaneció en sus posiciones en el Paso de Calais y esperó. 150.000 hombres, tanques, artillería, infantería, la reserva blindada que la doctrina defensiva alemana requería para el crucial contraataque que debía hacer retroceder la invasión hacia el mar antes de que pudiera consolidarse. Esperaron el 6 de junio. Esperaron el 7. Esperaron el 8. Para el 7 de junio, los comandantes alemanes en Normandía clamaban por refuerzos.
Rommel comprendió de inmediato que Normandía era real. Von Rundstedt lo comprendió. Los hombres que luchaban en los setos y en las playas lo comprendieron. Pero las comunicaciones que llegaban al mando del 15º Ejército contaban una historia diferente. Lesser Deneban Resistor les decían que el desembarco de Normandía era precisamente la distracción que los aliados querían que pareciera ser. Las comunicaciones en las que sus comandantes confiaban decían: manténganse donde están. El 15º Ejército finalmente se puso en marcha el 9 de junio, 3 días después del inicio del desembarco. Para entonces, más de 300.000 soldados aliados habían desembarcado. La cabeza de playa estaba establecida. La oportunidad para el éxito estratégico alemán se había esfumado, y se había esfumado para siempre. Eisenhower identificó posteriormente la operación de engaño aliada como uno de los factores decisivos del éxito de Overlord. Lo que no pudo revelar públicamente, lo que permaneció clasificado durante décadas en los archivos documentales del Ejecutivo de Guerra Política, fue el mecanismo técnico específico mediante el cual operaba la capa más profunda de ese engaño. El sistema que permitía a los transmisores aliados hablar con voces alemanas y emitir órdenes en alemán. La tecnología se basaba en el conocimiento, propio de un dentista, sobre cómo la plata y el estaño podían afectar a una señal electromagnética. Jeffrey Thomas Mehr regresó a Coventry en el otoño de 1944. Regresó a su consulta. Trataba caries, Chalcobamba coronas. Mantenía la conversación trivial propia de un hombre que había pasado la guerra realizando trabajos gubernamentales de algún tipo no especificado y que ahora había vuelto a casa, al mundo cotidiano. Recibió la Orden del Imperio Británico en la lista de honores de 1946. La mención era genérica, sin revelar nada. Sus vecinos supusieron que tenía algo que ver con su trabajo durante los bombardeos o con la recaudación de fondos. Él no los corrigió. Había firmado documentos que lo prohibían y, en cualquier caso, no era un hombre que necesitara ser conocido. Su asistente dental, la señora House, contó muchos años después que también había notado que las luces de la consulta permanecían encendidas hasta tarde durante años después de que terminara la guerra, y que cuando finalmente le preguntó en qué estaba trabajando a esas horas, él sonrió y dijo que se estaba manteniendo alejado de los problemas. Dijo que tuvo la impresión, aunque no sabría decir exactamente por qué, de que seguía pensando en algo, que alguna parte de su mente estaba permanentemente en otro lugar, en algún lugar más grande que Coventry, trabajando en un problema cuya existencia el resto del mundo desconocía. Los principios técnicos que Jeffrey Mehr desarrolló en aquel taller de Bedfordshire, la idea de que la huella digital de la señal de un transmisor podía neutralizarse mediante un filtrado de resonancia cuidadosamente diseñado, haciendo que sus transmisiones fueran electrónicamente invisibles dentro de una red objetivo, no desaparecieron al finalizar la guerra. Se convirtieron en la base del campo que, durante la Guerra Fría y posteriormente, se desarrollaría hasta convertirse en lo que hoy conocemos como guerra electrónica. El concepto a que Mehr llegó a partir de su comprensión, propia de un dentista, del comportamiento de los metales en campos electromagnéticos, es el antecesor conceptual de la tecnología de suplantación de señales, de los sistemas de enmascaramiento de frecuencia y de las capacidades de engaño electrónico que los ejércitos modernos consideran entre sus activos más sensibles y celosamente protegidos. Los drones que operan sobre zonas de conflicto modernas portan sistemas de interferencia capaces de suplantar señales autorizadas y enviar datos de ubicación falsos a los sistemas de guiado enemigos. Los satélites que orbitan sobre líneas de falla geopolíticas llevan instrumentos diseñados para infiltrarse y corromper las redes de comunicación adversarias. Las ciberoperaciones que los Estados-nación llevan a cabo contra la infraestructura de otros implican habitualmente la transmisión de señales, paquetes de datos y credenciales de autenticación que el sistema objetivo recibe y considera auténticas. En su esencia, todos estos sistemas hacen lo que Jeffrey Mehr describió en la trastienda de una clínica dental en Coventry en 1941, infiltrarse en las comunicaciones del enemigo y hablar con una voz que éste cree propia. La tecnología se ha vuelto inimaginablemente más sofisticada. El principio no ha cambiado. Más allá de la tecnología, existe algo que las cifras y las especificaciones técnicas no pueden abarcar por completo. Los historiadores militares que han reconstruido los primeros días de la campaña de Normandía con acceso a los archivos clasificados estiman que si el 15º Ejército alemán se hubiera movido en las primeras 48 horas tras el desembarco, el cálculo estratégico de junio de 1944 habría cambiado de maneras difíciles de exagerar. La cabeza de playa aliada era real, pero precaria. El margen era genuino, pero estrecho.
Un refuerzo blindado decidido, en cantidad suficiente, durante el periodo crítico de los 2 primeros días, podría haber convertido Normandía en algo parecido a Anzio, un costoso y prolongado estancamiento en lugar de la brecha decisiva que permitió a los ejércitos aliados entrar en Francia y comenzar la liberación de un continente. No sucedió así. Entre las muchas razones por las que no sucedió así, se encuentra un hombre que se negó a dejar de escribir cartas. Un hombre que, a pesar de que todas las autoridades inicialmente ignoraron una idea, la llevó consigo hasta una pizarra en una casa de campo en Belfort-Cire, luego a un taller donde superó 8 intentos fallidos sin perder la fe en la solución, y finalmente a la noche más crítica del siglo XX. Cuando su mensaje llegó con claridad, los comandantes alemanes lo escucharon, lo creyeron y mantuvieron su posición mientras el mundo cambiaba. La historia reserva la mayor parte de su atención para los generales, los estadistas y los guerreros que pagaron el precio físico de la defensa de la civilización. Y así debe ser. Su sacrificio es el fundamento irreductible de todo lo demás. Pero la historia también se forja, silenciosamente y sin alardes, en la habitación donde una persona trabaja en un problema que todos los demás ya han abandonado. En el momento en que alguien de una profesión completamente ajena al ámbito académico aborda una cuestión desde una perspectiva totalmente inesperada y ve, con una claridad repentina e impactante, aquello que quienes aferran a la postura convencional no han podido ver. Jeffrey Mea miró los empastes de sus pacientes y vio receptores de radio. Miró los receptores de radio y vio una forma de hablarle al enemigo con una voz que éste no podría cuestionar. Miró esa voz y vio, tal vez, a su hermano David. El arma más poderosa de la Segunda Guerra Mundial no fue el tanque, ni el portaaviones, ni la bomba atómica. Fue esto, el susurro al oído del enemigo, dicho en su propio idioma, que decía: «Tienes razón, estás a salvo, quédate donde estás». Se quedaron. El mundo ya no fue el mismo después. Si esta historia te conmovió, si la perseverancia de un hombre que escribía cartas ignoradas y siguió escribiendo te resultó familiar, dale a me gusta. Solo te llevará un segundo y realmente importa. Le indica al algoritmo que historias como esta merecen llegar a más personas, y esa es la única manera de que perduren. Tu me gusta es tu voto por la historia que casi no se contó. Si quieres seguir recibiendo la historia que no aparece en los libros de texto, suscríbete a Historial Verificado. Estamos aquí especialmente para quienes ya conocen las historias famosas y quieren descubrir las auténticas, las que dieron forma a esas historias desde perspectivas nunca antes vistas. Suscríbete y no te las perderás. Deja un comentario. ¿Hay algún momento en tu vida en el que una idea imposible resultó ser la única que funcionó? ¿O hay algún episodio histórico, una batalla, una operación, un nombre olvidado, sobre el que siempre te hayas preguntado y para el que nunca hayas encontrado una respuesta satisfactoria? Cuéntanos. Tu comentario podría convertirse en nuestro próximo guión. El siguiente documental plantea una pregunta que replanteará algo que creías comprender sobre la Guerra del Pacífico. En 1942, se tomó una decisión en una sola reunión que la mayoría de los historiadores no mencionan, y las consecuencias de esa decisión repercuten en todos los acontecimientos importantes de los últimos 3 años de la guerra. Te contaremos qué fue, quién la tomó y por qué podría ser la reunión más importante de la que nunca hayas oído hablar. Gracias por formar parte de esta comunidad. Gracias por interesarte por las personas que vivieron la historia, no solo por los acontecimientos en sí. Esa distinción entre personas y acontecimientos es la base de este canal. Nos vemos la próxima vez.